Bueno, yo soy Andrés Pino, es un gusto que estén conectados en esta sesión. Y bueno, pues iniciemos. Todo esto va a estar grabado para que ustedes lo puedan consultar en cualquier momento. Eh, no se preocupen si se pierde la conexión, pueden participar en la caja de preguntas, que ya vi que muchos están confirmando. Muchísimas gracias por ello. Y bueno. Y bueno, pues nosotros somos Estrategia Humana, somos una empresa que se dedica a dar soluciones de talento para un nuevo mundo interconectado y estamos muy contentos de compartir con ustedes, de crear estrategias innovadoras de talento que ayuden a su transformación. Queremos presentarles que con esta parte del teletrabajo, pues hay ciertos mecanismos que podemos implementar en nuestras empresas para detectar mejoras, mejorar la cultura organizacional, darle continuidad a la forma en la que trabajamos de manera interna dentro de la organización y aumentar la productividad en este esquema de teletrabajo, ¿no? Contando este tipo de situaciones que salen un poco de nuestras manos, como este es el caso, ¿no? Que a veces las conexiones, los sistemas fallan, pero siempre hay una manera de que podamos continuar. Entonces, les queremos presentar este diagnóstico que estamos llevando a cabo para ciertos clientes, donde analizamos las condiciones del equipo, su conectividad, su productividad, la satisfacción, cómo se encuentran en salud, cómo se encuentran en ánimo y los riesgos, qué tanto riesgo tienen de contagio o de contagiar a otras personas del equipo. Entonces, este es el diagnóstico que nosotros estamos por el momento ofreciendo. Y para complementar esta parte del teletrabajo, tenemos aquí un experto que me da muchísimo gusto presentar. Él es Jorge Malagón, es licenciado en Derecho, egresado del CUM, tiene una maestría en Derecho del Trabajo, tiene una maestría en Juicio de Amparo y acaba de concluir sus estudios de doctorado por el Instituto de Posgrado en Derecho en la Ciudad de México. Entonces, le dejo el micrófono, maestro Jorge, para que nos exponga sobre esta materia del teletrabajo. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Gracias a todos por su paciencia. Sabemos que estas tecnologías no tienen palabra de honor y aunque se trabajó mucho para el tema, a veces suelen fallar, como es el caso. Pero bueno, estamos aquí, ya estamos conectados. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por la migración de la liga. Y vamos a hablar de algo que es muy interesante, que es muy nuevo, es novedoso porque si bien es cierto el teletrabajo ya se venía desempeñando en México, ya tenían ciertos antecedentes del teletrabajo, también lo es que no estaba debidamente regulado. Y no quiero decir que no estaba debidamente regulado porque ahora sí esté debidamente regulado, sino que se emitió una reforma en materia de teletrabajo la semana pasada, el día 11 de enero, que empezó a entrar en vigor el 12 de enero y ya se establece un capítulo específico dentro de la Ley Federal del Trabajo que habla del teletrabajo. Vamos a ver un poquito qué es el teletrabajo para ver los antecedentes, cómo estuvo la reforma, cómo se aborda por parte de los patrones y trabajadores esa reforma y podamos ir desmenuzándola. Este pequeño capítulo que se agregó, que está incompleto, y ahorita vamos a ver por qué está incompleto, porque todavía falta una reglamentación
específica en salud del trabajo que tiene que emitir mediante una norma oficial la Secretaría del Trabajo, pero bueno, vámonos por punto para poder llegar a ese extremo. ¿Qué es el teletrabajo? Bueno, el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón. Cuando habla de distintos al establecimiento del patrón, ya abre un mundo de posibilidades de dónde se puede prestar el teletrabajo. En el domicilio del trabajador, en una oficina quizá rentada, quizá prestada, o en un café, o en un restaurante, o en algún otro lugar. No está enfocado el teletrabajo a limitar que la prestación del servicio sea en el domicilio del trabajador. Lo que sí es que de alguna manera se tiene que trasladar fuera de las instalaciones del patrón para prestar ese servicio. ¿Y cómo se presta el servicio? Bueno, obviamente sabemos de manera personal y subordinada, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto con el patrón y el mando para el ejercicio de la subordinación. Ajá. Entonces, ¿qué es teletrabajo? Organización laboral subordinada, utilizando las tecnologías de la información en lugares distintos al establecimiento del patrón. Eso podemos señalar que de manera general es la definición del teletrabajo. Vamos a ver que esa definición se reflejó en la reforma. Adelante, Andrea, por favor. Bueno, vamos a ver un poquito los antecedentes de esta reforma. Fíjense que la Ley Federal del Trabajo, acuérdense que han habido dos grandes reformas en los últimos 10 años. La primera fue en el año 2012, en noviembre del 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo y ahí se estableció en el capítulo de trabajos especiales del trabajo a domicilio un párrafo donde había ciertos esbozos de la regulación o de la posibilidad de que se diera el teletrabajo, pero lo metieron en el capítulo de trabajo a domicilio. Aquí estamos viendo el anterior artículo 311, que está, que ya no está en vigor porque justamente se reformó ahora el lunes 11 de enero. Y si se fijan, establece que el trabajo a domicilio es aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en algún lugar libremente elegido por este sin vigilancia directa del patrón y será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Así lo establecía la Ley Federal del Trabajo antes de esta reforma que vamos a comentar. Ese es el antecedente inmediato del teletrabajo. Vaya, no es que estuviera prohibido, simplemente no estaba regulado. En el 2012 se hizo un esfuerzo por regular el teletrabajo y se ingresó en el capítulo de trabajo a domicilio de esta manera muy escueta y señala todos los lineamientos del trabajo a domicilio. Pero realmente no estaba bien adecuado el teletrabajo en este capítulo porque el trabajo a domicilio es aquel que el patrón le lleva al domicilio del trabajador la materia prima para que el trabajador, inclusive ayudado con sus familiares o con otros trabajadores, procesara la materia prima y entregaba la materia prima en los tiempos que le ponía el patrón, ya procesada para obtener el pago de su salario. Entonces, ahí se ingresó el teletrabajo, pero de una manera muy escueta y la verdad es que no, con mucha falta de reglamentación. Ese es el antecedente inmediato dentro de la Ley Federal del Trabajo. Después, adelante Andrea, por favor. Ya el 11 de enero se publicó un capítulo especial del teletrabajo, en estos que le llamamos parches y remiendos a la Ley Federal del Trabajo, donde lo que hizo el legislador fue, primero, modificó el 311 del trabajo a domicilio y le quitó el segundo párrafo. Esto del trabajo a domicilio con la utilización de las tecnologías, lo quitó. ¿Por qué? Porque ya le dio vida a la figura del teletrabajo regulada en un capítulo especial que le puso 12 bis. Yo le hablo de parches y remiendos a la Ley Federal del Trabajo porque
pues metieron el capítulo como pudieron. Ahí está el capítulo 12, que es el trabajo a domicilio, y el capítulo 12 bis, el teletrabajo. Reformaron primero el 311, el tema del trabajo a domicilio, quitando esto del teletrabajo, pusieron el capítulo 12 y pusieron 10 artículos que son el 330, pero con varios como incisos, pero no son incisos, son realmente artículos específicos. ¿Cuáles son? Del 330A al 330K. Ajá. Si no me recuerdo, son 11 artículos. Y esos son los nuevos artículos que conforman este capítulo 12 de la Ley Federal del Trabajo y que se refiere a trabajos especiales y lo denomina teletrabajo. Ajá. Fíjense que en el 2013 hubo una reforma constitucional, en junio del 2013, donde en el artículo 6º constitucional se estableció el derecho de todos los mexicanos a tener acceso a las telecomunicaciones, ya como un tema de derechos humanos dentro de la Constitución. Ese tema fue abordado por los legisladores y no fue con motivo de la pandemia, sino antes de la pandemia ya había una propuesta de integrar el teletrabajo a la Ley Federal del Trabajo. En octubre del 2018 se emitió por parte de los senadores la primera propuesta del capítulo de teletrabajo. Esa propuesta fue muy discutida, si bien es cierto, se analizó mucho, no tuvo posibilidad de llegar a ser ya una reforma de ley por todas las críticas que tuvo, y se empezaron a hacer algunas propuestas para mejorarla. El año pasado se detonó todo con motivo de la pandemia, y derivado de esa detonación, esa necesidad, esa urgencia de desempeñar el teletrabajo a distancia, o el trabajo a distancia por medio de las tecnologías, lo que denominamos teletrabajo, se pulió esa reforma y se discutió en diciembre del año pasado para poderse promulgar y entrar en vigor el 12, se publicó el 11 y entró en vigor el 12 de enero. Ajá. Y ya cambian el artículo 311 del tema del trabajo a domicilio y abren los nuevos artículos que comentamos con el capítulo del teletrabajo. Vamos a ver, adelante Andrea, fíjense cómo nos define la Ley Federal del Trabajo en el artículo 330A. Lo que comentamos, primero lo define al teletrabajo, señalando que el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad del trabajo y el patrón. Ese es el párrafo primero, ahí lo define. Pero este 330 es un artículo muy amplio que da todo el esboce de lo que es el teletrabajo, sin establecer ahorita propiamente en este artículo las obligaciones, pero sí define cuándo sí, cuándo no hay teletrabajo. Fíjense, el mismo 330A nos señala que la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien preste los servicios personal remunerado y subordinado en lugar distinto a las instalaciones de la empresa o fuente de trabajo del patrón y utilice las tecnologías de la información y la comunicación. Esto nos lo repite en el párrafo segundo respecto a lo que dice la ley en el párrafo primero del 330. Y dice, para los efectos de la modalidad de teletrabajo se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo, así como para las que se necesiten para la gestión y transformación de la información, en particular los componentes tecnológicos que permitan crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. Continúa diciendo que se regirán por las disposiciones del presente capítulo las relaciones laborales que se desarrollen más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora bajo la modalidad
de teletrabajo o en el domicilio elegido por esta. Ahí nos da la dualidad de la prestación del servicio, o en el domicilio o en cualquier otro domicilio que pueda elegir el trabajador. Y concluye ese 330A con algo muy importante. Dice que no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Vamos a un poquito a desmenuzar esta parte para ver cuándo sí es teletrabajo, cuándo no es teletrabajo, qué implicación tendría pertenecer una relación de trabajo a esta parte o a este capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo, porque si configuran, o sea, si se configura el teletrabajo entre quien presta un servicio y quien lo recibe, entonces se generan todos los derechos y obligaciones de este capítulo en esa relación de trabajo. Ajá. Bueno, adelante Andrea, por favor, con la lámina. Primero dice ahí que el teletrabajo, para considerarse como tal, se tiene que dar la prestación del servicio en esta modalidad, cuando menos, más del 40% de los servicios que presta el trabajador al patrón tendrán que ser en la modalidad de teletrabajo o a distancia. Más del 40%, o sea, el 40% no implica teletrabajo, más del 40% sí. ¿Y cómo podemos distinguir que es el 40%? Porque cuando hablamos del artículo 330 que acabamos de leer, si se fijan, nos dice que tiene que ser más del 40% de los trabajos que se desarrollen en el domicilio elegido por el trabajador. Entonces, viene ahí unas dudas, o sea, bueno, más del 40% del trabajo. Nosotros interpretamos que más del 40% es en relación a la jornada de trabajo y al horario de trabajo. La jornada de trabajo, en la Ley Federal del Trabajo, está acomodada o analizada a la luz del trabajo semanal, nocturno, trabajo diurno, nocturno, mixto, pero los cómputos de las jornadas o de los horarios se dan semanal. Acuérdense que, por ejemplo, el tiempo extraordinario se calcula con el número de horas extras laboradas de manera diaria, pero en la cuantía semanal se va a determinar si es salario doble o salario triple, como se deba de pagar el tiempo extra. Bueno, entonces en ese sentido consideramos que el tema del 40% es en relación a la jornada semanal del trabajador. Si el trabajador en su jornada semanal rebasa el 40% en la modalidad de teletrabajo, entonces será considerado como teletrabajador y se activarán todas las obligaciones y derechos de este capítulo. Si el trabajador no rebasa el 40%, entonces no se activará estas obligaciones y derechos. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que lo hicimos, un ejemplo de los corporativos en la Ciudad de México, que tienen normalmente un trabajo de lunes a viernes, y obviamente sabemos que la jornada del sábado, en lugar de ir el sábado a trabajar, la jornada del sábado se reparte entre los otros 5 días de la semana y laboran con cierta normalidad 9.5 horas diarias, que no implica tiempo extraordinario porque es justamente esa hora y media en jornada diurna diaria que laboran de lunes a viernes, es la jornada del sábado. Entonces no hay tiempo extraordinario. Ese es un común denominador en la Ciudad de México, donde se prestan los servicios de esta forma para descansar sábado y domingo. Esta persona la baja 5 días a la semana y presta los servicios 9.5 horas en el ejemplo que estamos viendo. Si esta persona se determina que va a laborar 3 de esos 5 días a la semana desde su domicilio, ello implica que sí rebasa el 40% de su jornada y será considerado como teletrabajador y se activará todas las obligaciones que establece este capítulo. Pero fíjense que si esa persona solo labora 2 días a la semana de estos 5 en esta modalidad, no se aplica y no activa el tema del teletrabajo porque justamente, si hacemos la conversión, sería el 40% de la jornada desarrollada de esta forma y no entraría en el teletrabajo y sería considerado como un trabajador convencional, no en esta modalidad, y no se aplicarían todas las disposiciones de las que habla este capítulo. Adelante, Andrea, por favor. Ok, si se fijan,
como ya lo vimos, el 330A, el último párrafo, nos dice que no será considerado como teletrabajo el servicio que se preste de manera ocasional o esporádica de esta forma, es decir, a distancia. Eso genera un tema de duda e interpretación muy grande para establecer cuándo sí es un teletrabajador y cuándo no es un teletrabajador. Nosotros nos fuimos a la definición de ocasional para ver cuándo es ocasional y cuándo es esporádico. Y vimos que ocasional es algo que sucede o se hace en alguna ocasión, pero no de forma habitual ni por costumbre, ¿sí? Entonces, este tema de la ocasionalidad implica que si por alguna situación en específico el trabajador tiene que trabajar en su domicilio y por esa ocasión rebasa del 40%, no se va a considerar como teletrabajador. Ajá. ¿Por qué? Porque es ocasional, es por esa ocasión. Aquí entra la interpretación que muchos patrones han establecido, que la vamos a ver un poquito más adelante, de si el tema de la pandemia genera la ocasión para que laboren a distancia. Y sí, yo en mi punto de vista considero que la pandemia, el hecho de que esté limitada la prestación del servicio en la fuente de trabajo y hay fuentes de trabajo que se van abriendo a sus actividades presenciales conforme al semáforo, el semáforo es el que nos da la ocasión de trabajar a distancia o no. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros los abogados, desde el mes de julio estamos establecidos ya como una actividad que se puede desarrollar presencialmente, pero con el semáforo naranja. Ahorita estamos en semáforo rojo y no nos consideraron para laborar presencialmente dentro de los centros de trabajo. Entonces, la ocasión del semáforo nos dice que ahorita tenemos que desempeñar el teletrabajo. En ese sentido, podríamos considerar a estos trabajadores que porque el semáforo impide la prestación física en el domicilio del patrón, ocasionalmente están siendo teletrabajadores y no entraría en la actividad de todo el capítulo para ellos. Ajá. Y así hay una infinidad de ejemplos de varios patrones que, por ejemplo, los corporativos tienen un semáforo un poquito más restringido porque los edificios corporativos solo pueden laborar hasta el semáforo amarillo. Entonces, en ese sentido, pues ellos no han regresado al trabajo presencial, pero por esta ocasión del semáforo están laborando a distancia. ¿Y qué es esporádico? Esporádico significa que sucede con poca frecuencia, con intervalos de tiempo irregulares y de forma aislada, sin relación con otros casos anteriores o posteriores. El teletrabajo desarrollado de manera esporádica, eso no implica que se tenga que cumplir con todas las reglas del teletrabajo, y así lo establece el artículo 330A. Adelante, Andy, por favor. Ok, dentro del teletrabajo no está limitado a algún tipo de contrato en especial. Los teletrabajadores se pueden contratar por cualquiera de las modalidades que establece la Ley Federal del Trabajo, ya sea por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, por obra determinada, y pueden tener estos contratos un periodo de prueba o un periodo de capacitación inicial. No hay ningún problema. La ley no está limitando a que se puedan aplicar cualquiera de estos contratos a la modalidad del teletrabajo. El teletrabajo no es un tipo de contrato, es una modalidad de prestación del servicio. El tipo de contratos son estos. Y derivado de esto, podemos establecer la modalidad de teletrabajo o no sobre estas bases. Ajá, entonces, es importante tenerlo en cuenta porque nos da la ley la flexibilización para poder contratar de la manera que consideremos conveniente al teletrabajador. Adelante, Andy, por favor. Bueno, fíjense, obligación de establecer las condiciones del teletrabajo por escrito. El artículo 330B nos señala que los patrones que van a optar o convenir con los trabajadores el desempeño de la modalidad del teletrabajo, tienen que modificar sus contratos de trabajo. Ajá. ¿Por qué? Porque es una obligación que está en el 330B. Dice o establece este artículo que además de los requisitos que establece el artículo 25, que es el que habla, el 25 de la Ley Federal del Trabajo, que es el que habla
del contenido del contrato individual de trabajo. Además de eso, tiene que reunir el contrato del teletrabajador los siguientes puntos. Primero, el nombre, nacionalidad, edad, sexo, domicilio de las partes, naturaleza y característica del trabajo, monto del salario, fecha y lugar de pago. Se repite, eso sí aparece dentro del 25, pero el 330B, el legislador nos lo vuelve a poner como una obligación. Después nos establece, tienes que establecer en el contrato el equipo y los insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona trabajadora bajo la modalidad del teletrabajo. Fíjense que esto de los insumos de trabajo, se tiene que hacer un listado de esos insumos y se tiene que establecer qué insumos y qué herramientas de trabajo se le van a dar al trabajador para el desempeño del teletrabajo. Después vamos a ver que otra de las obligaciones especiales es que se le capacite para el desempeño del teletrabajo o la utilización de estas herramientas de trabajo. Pero hay que establecer qué se le va a dar al teletrabajador para que se tenga en un listado que va a ser sujeto de revisión por parte de las autoridades administrativas del trabajo, de la inspección del trabajo, tener cuáles fueron los insumos que se le otorgaron al trabajador. 3, la descripción y monto que el patrón pagará a la persona teletrabajadora bajo esta modalidad por concepto de pago de servicios en el domicilio relacionados con el teletrabajo. Los costos para desempeñar el trabajo en esta modalidad deberán de correr a cargo del patrón. Ahorita vamos a ver cuáles son esos costos, pero en el contrato se tiene que establecer la descripción y el monto de estos costos que le va a pagar el patrón al trabajador. Y ahí viene un mundo de especulaciones de cómo se va a hacer. Ahorita vamos a entrar al detalle a ese punto, pero bueno, es una de las cosas que tiene que tener este contrato o esta modificación a nuestros contratos. Si es que un trabajador presencial se va a ir al teletrabajo, tenemos que adecuar el contrato para integrar estas situaciones. Otro es los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de los horarios, siempre que no excedan de los máximos legales. Es decir, la jornada de trabajo y los medios de comunicación entre las partes para el desempeño del teletrabajo y las demás obligaciones y estipulaciones que establezcan las partes tienen que ir dentro de este contrato que se tiene que generar, que se tiene que adecuar si es que se pasa a la modalidad de teletrabajo. Adelante, Andy, por favor. Bueno, vamos a ver el tema de la obligación de los costos. Este es un punto interesante porque, pues obviamente, si lo hacemos para 1, 2, 3, 5 trabajadores, el costo le puede representar poco dinero quizá al patrón. Pero si hablamos de corporaciones grandes donde tienen ya cientos de trabajadores que van a continuar en teletrabajo, para efectos financieros es importante establecer cuánto va a costar el tema del teletrabajo para tomar decisiones. Son cuestiones de decisión de negocio y se tiene que analizar esta obligación. ¿En qué consiste esta obligación de pago de los costos del teletrabajo? Fíjense que el 330E, fracción tercera, nos dice que serán obligación de los patrones asumir y cubrir los costos del teletrabajo. ¿Cuáles son los costos? Primero es proporcionar e instalar los equipos necesarios para el teletrabajo, como sillas ergonómicas, computadoras, impresoras, entre otros. Estas herramientas de trabajo las tiene que proporcionar e instalar, si es necesario, el patrón. Entendemos que una silla es fácil entregarla, pero quizá una computadora con algunas aplicaciones y la red especial para el desempeño del teletrabajo, si es una situación específica o con un grado técnico alto, pues el patrón tendrá que instalarlo en el domicilio del teletrabajador. 2, el patrón tendrá que hacer el pago de los servicios de telecomunicación, internet, teléfono, o sea, la telecomunicación, hablamos del internet, del teléfono y cualquier otra aplicación específica para la telecomunicación. En este punto, la fracción tercera de este 330E no nos dice que sea de manera parcial. Nos dice que el patrón tendrá que asumir todos los gastos del pago de la telecomunicación. Entonces, al no distinguir que es proporcional,
se entenderá que el patrón tiene que pagar toda la telecomunicación del teletrabajador. Pero obviamente esto tiene que estar limitado ¿a qué? A la jornada de labores. Si el trabajador presta servicios 9 horas o 8 horas en su domicilio, bueno, pues en esa medida es como se tendrá que hacer el pago de esa telecomunicación. Y ahí surgen un montón de interrogantes de, oye, bueno, espérame, pero los paquetes no te los dan por hora. Hay algunos paquetes que sí, hay unos instrumentos que te dan el servicio por horas y así viene cuantificado, pero normalmente los paquetes de internet vienen por mes y viene con una velocidad limitada y mensualmente se están cubriendo el monto completo y partirlo, fraccionarlo, no está tan fácil, pero pues por eso es que se tiene esta negociación, esta plática entre patrón y trabajador para establecer cuál va a ser el costo de este pago de telecomunicación. Fíjense que el punto siguiente es pagar la energía eléctrica de manera proporcional. Entonces, en esa parte, el patrón tendrá que pagar los costos de energía eléctrica proporcional a las horas de trabajo, pero también a los instrumentos y las herramientas que le proporcionó al trabajador. Es decir, si el trabajador labora 9 horas diarias de lunes a viernes, el patrón no está obligado a pagarle 9 horas de luz, no. El patrón está obligado a pagarle las 9 horas que los aparatos que consume y que le proporcionó al trabajador para el desempeño de las labores, consumen, ¿sí? O sea, no sé, y podríamos pensarlo, la computadora, un monitor, la impresora, alguna bombilla, alguna situación de ese tipo, podría ser que fuera lo que se pagara, el módem del internet. Por ahí ya se hizo un estudio de un poquito pericial para determinar cuánto costaba este tipo de cuestiones de luz. Y se estableció que una computadora, un módem, unas bocinas externas, 2 monitores, al día consumían cierta cuestión, cierto dinero, cierto wattaje. Y fíjense que el costo mensual de luz de estos, según este estudio pericial, salió en 153 pesos mensuales. Ajá, de la luz. No es que le van a pagar, insisto, la luz de la casa por las 8 horas. No, es solo de las herramientas que tiene el trabajador para el desempeño del teletrabajo. Adelante, Andy, por favor. Obligaciones especiales de los patrones. Este capítulo establece nuevas obligaciones para los patrones. Ajá. Es importante establecer que estas obligaciones son las que pudieran marcar en un momento dado la aplicación retroactiva o no retroactiva de esta reforma a los patrones. Ahorita vamos a ver el tema de la retroactividad de la ley. Todos sabemos que la ley no es retroactiva en perjuicio de las personas. Y esta ley, al emitirse en enero, pudiera ser que a los patrones sí le cause un perjuicio, porque ellos ya tienen obligaciones establecidas con trabajadores que están prestando el servicio ya en teletrabajo y que no tenían que pagar estas cuestiones ni cumplir con estas obligaciones los patrones. Y el hecho de que se emita la ley, pues pudiera ser que en una interpretación de la irretroactividad de la ley no afectara a las relaciones de trabajo ya establecidas bajo estas modalidades con antelación al 12 de enero de este año. Pero vamos a ver cuáles son las obligaciones especiales de los patrones que establece este capítulo. Están en el artículo 330C, 330D y el 330E. Dice, establecer la modalidad del teletrabajo en el contrato colectivo de trabajo. Habría que establecerla, modificar el contrato colectivo, incluyendo el capítulo especial del teletrabajo en el contrato colectivo para establecer los lineamientos de los trabajadores que van a prestar los servicios en esta modalidad. 2, incluir en el reglamento interior de trabajo la modalidad de teletrabajo. Nosotros por ahí ya tenemos desarrollado un capítulo especial del reglamento interior para incluir la modalidad de teletrabajo. 3, establecer mecanismos que garanticen la vinculación y contacto entre las personas teletrabajadoras que desempeñan sus labores en esta modalidad. La vinculación es con la corporación, con el contacto con el patrón, con los demás trabajadores, para que no se
no se queden de cierta manera olvidados. Vamos a ver que hay, es justamente parte de la norma oficial mexicana, habla de los riesgos psicosociales que se tienen que evitar y que tienen que prever los patrones para el desarrollo de estas actividades. Y tenemos que establecer estos mecanismos de vinculación y contacto con los teletrabajadores. 4. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo. 5. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas establecidas. Esto es respecto de todos los trabajadores. Aquí lo único que se incrementó es recibir oportunamente el teletrabajo. Fíjense que en el trabajo a domicilio hay una indemnización por el tiempo perdido, en la cual el trabajador que genera el trabajo y se lo da al patrón, y el patrón no se lo recibe, se genera una indemnización en el trabajo a domicilio, no en el teletrabajo. Por eso es que el legislador, entendiendo esta situación del trabajo a domicilio, señaló que recibir oportunamente el trabajo del teletrabajador por parte del patrón es una de las obligaciones. 6. Asumir los costos derivados del trabajo, que ya lo vimos, y los tiene que asumir el patrón con esta modalidad. Adelante, Andy, por favor. Llevar registro de los insumos entregados a las personas teletrabajadoras. Este registro, ahorita cuando veamos las facultades de los inspectores del trabajo, es justamente una de sus facultades. Ellos van a pedirle al patrón que le informe, que le muestre los registros de los insumos que se le otorgaron a las personas teletrabajadoras, y estos insumos tienen que ir en cumplimiento con las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y que tiene 18 meses que concluyen en junio, tienen hasta el día 12 de julio para presentar la norma oficial que garantice las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eso está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 9. Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo. Obviamente esto ya se tenía desde antes. Las personas cuando utilizan medios de telecomunicación como los teléfonos o sus computadoras portátiles, firman hoy en día convenios de confidencialidad que se tendrán que ver reforzados por el tema del teletrabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, el teletrabajo, si se le da al teletrabajador la oportunidad de que preste el servicio en su domicilio o en cualquier lugar que éste disponga, si se sale del domicilio y de una red segura y empieza a utilizar redes públicas, podría poner en riesgo la información del patrón. Entonces, esto de la implementación también va muy de la mano con el procedimiento y el pacto que el patrón haga con el trabajador respecto a cómo se va a prestar el teletrabajo. 10. Respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras. Esto es muy importante. Sabemos que el llevar parte del trabajo a la casa hace que los horarios de trabajo sean muchas veces muy a disposición del trabajador y también del patrón, porque teniendo todo a la mano pudiera verse abusado el derecho de descanso y de la privacidad y pedir trabajo fuera del horario establecido en el contrato, y eso es violentar su derecho a la desconexión. Hace tiempo, ya en Canadá se dio que demandaron a un banco, un grupo de trabajadores, porque al darle los teléfonos móviles, los correos les llegaban en horas fuera de su horario de labores. Y el hecho de que les pidieran algunas cuestiones que atender generó que se hiciera una demanda colectiva y se ganó. En Canadá ya tiene tiempo, antes de todo este tema del teletrabajo, una indemnización por ese tiempo que se violentaba el derecho a la desconexión. 11. Inscribir a los trabajadores en el régimen de seguridad social. Esta parte del 11 genera un poquito la duda si va a haber un régimen especial de teletrabajadores en el Seguro Social. En términos de esta obligación, no. Solo esta obligación habla de que el teletrabajador tiene derecho a inscribirse o a que el patrón lo inscriba en el régimen obligatorio de seguridad social como cualquier trabajador.
Entonces, esto solo refuerza la obligación del patrón de inscribirlo en el seguro social al trabajador. 12. Establecer mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para garantizar la adaptación, aprendizaje y uso adecuado de las tecnologías de la información. Es decir, se tiene que capacitar al teletrabajador o al trabajador para el desarrollo del trabajo desde su domicilio. Es una de las obligaciones especiales. Adelante, Andrea, por favor. Ok, viene la obligación, ahora vienen las obligaciones especiales de los trabajadores bajo esta modalidad. ¿Qué obligaciones tienen? Bueno, todas van mucho en relación con la ética, con el profesionalismo de cada uno, y tienen que ver, por ejemplo, como están listadas ahí, mayor cuidado con la guardia y conservación de los equipos que se le da, informar con oportunidad al patrón respecto del cambio de los costos pactados en el servicio de los insumos o los costos de telecomunicación y de luz. Si de repente la luz sube de alguna manera que pasa de lo pactado con el patrón o el servicio de telecomunicación sube, lo tiene que informar para que el patrón pueda hacer los ajustes con él correspondientes y cubra exactamente lo que se necesita cubrir para que preste el servicio de esa manera. Otra obligación es obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que establezca el patrón, y eso va a ir de la mano con la norma oficial mexicana que platicamos, que se va a emitir. Atender y utilizar mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. Atender políticas de protección de datos utilizados en el desempeño de las herramientas de trabajo. Son obligaciones que de manera específica tienen que cumplir los teletrabajadores en esta modalidad. Adelante, Andy, por favor. Vamos a ver que hay algunos tipos de trabajo. El teletrabajo, la modalidad de teletrabajo, se da de tres maneras. La primera es la manera inicial. ¿Qué significa esto? Que el patrón abre la convocatoria a un trabajador y contrata al trabajador como teletrabajador desde el inicio, en la modalidad de teletrabajo, desde inicio de la relación de trabajo. ¿Qué pasa con eso? Pues que se tiene que hacer un contrato de trabajo con esta modalidad de teletrabajo, siguiendo todas las obligaciones, pero esto es muy importante porque al ser inicial la prestación del servicio en teletrabajo, ese teletrabajador no tendrá el derecho a la reversibilidad para que se pueda reincorporar a prestar el servicio de manera presencial, como si tienen ese derecho a la reversibilidad los trabajadores que opten por esta modalidad de manera voluntaria, es decir, los que eran trabajadores presenciales y que optaron voluntariamente y en convenio con el patrón a la modalidad de teletrabajo, estos sí tienen derecho a la reversibilidad. En cambio, los que se contratan desde inicio como teletrabajadores no la tendrán, aunque se podrá establecer que si el teletrabajador quiere ya prestar sus servicios de manera presencial, si lo pacta así con la empresa, pudieran establecer un mecanismo para que se fueran a trabajar al centro de trabajo. Y el teletrabajo, por su origen, por la fuerza mayor. Es también una parte de la reforma, en el artículo 330G, también dice que el teletrabajo podrá ser no voluntario, no inicial, sino que la fuerza mayor sea la que lleve al trabajador a prestar el servicio en esta vía del teletrabajo. Y si se adecua al tema del 40% y no es ocasional como lo platicamos, pudiera ser que se tuviera que hacer obligatorio prestar el servicio en esos términos. Adelante, Andrea, con el siguiente. Ok, hablamos del derecho a la reversibilidad. ¿Qué es el derecho a la reversibilidad? Este es un derecho que se trajo de algunas legislaciones como la colombiana y la argentina, donde el trabajador que empezó como trabajador presencial se mueve a teletrabajador y siempre gozará tanto el trabajador como el patrón el derecho para hacer reversible ese movimiento de distancia. Ajá. Este es una facultad del patrón y un derecho del trabajador, poder regresar a la modalidad presencial. ¿Cómo se va a hacer esto?
el propio artículo 330G establece que será cuestión de pactar entre las partes, trabajador y patrón, el mecanismo que se va a utilizar para hacer la reversibilidad. Y aquí ponemos un ejemplo. Si de repente se establece en el contrato que las partes pueden hacer efectivo el derecho a la reversibilidad, implicaría que ellos, en este ejemplo, se tendrían que notificar con una anticipación de cuando menos 15 días para que se pudieran hacer los ajustes necesarios para que se regresara el trabajador a la modalidad presencial. Y también en ese mismo procedimiento del que habla el 330G, pudiera ser que ambas partes establecieran en ese procedimiento qué pasará si alguna de las partes no quiere o ya no puede desempeñar el trabajo, reincorporarlo a ser presencial. Tenemos a los teletrabajadores que de repente pues eran trabajadores ordinarios y se fueron a teletrabajar y determinaron que podían seguir teletrabajando, pero pues eso hace que se cambien a un domicilio distinto. Ajá. Sabemos que, por ejemplo, los inmuebles en la Ciudad de México tienen un costo muy diferente a los inmuebles en el interior de la República. Quizá un teletrabajador dijo, bueno, si voy a trabajar a distancia, me compro una bonita casa, con menos de la mitad de lo que me cuesta en la Ciudad de México, en un lugar con un mejor clima, etcétera, y me voy para allá y se va con la familia. Y si se establece este derecho de reversibilidad y el patrón, haciendo uso de esta facultad, un día lo requiere para que ya regrese a laborar al centro de trabajo, pues podría establecerse ahí que si el trabajador se niega, se diera por terminada la relación de trabajo y fijar las consecuencias que ellos determinen que se tienen que fijar por la imposibilidad para la reversibilidad. Y también al revés, hay patrones que ya no van a tener físicamente las oficinas y todos van a estar teletrabajando. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando un trabajador quiera regresar a la etapa, bueno, a la prestación de servicio presencial y ya no haya fuente de trabajo? Pues también tendremos que ver si se pactó algo al respecto, ceñirnos a esa situación o resolverlo de alguna otra manera. Bueno, adelante. Ojo, aquí hay una nota. Los trabajadores que de manera inicial prestaron los servicios, fueron contratados como teletrabajadores, no tienen derecho a la reversibilidad. A menos que, bueno, se establezca ahí la posibilidad de que vayan presencialmente al trabajo. Y no hay reversibilidad porque ellos nunca hubo un atrás, nunca hubo antes. Siempre fueron contratados e iniciaron como teletrabajadores. Adelante, Andy, por favor. Bueno, las limitaciones a la supervisión. Fíjense que también esto es importante, no quedó de fuera de la reforma. El patrón no puede ejercer un mecanismo de supervisión que violente la intimidad del trabajador. Dice que los sistemas y los mecanismos y cualquier tecnología utilizada para supervisar el teletrabajo tiene que ser garantizando el derecho a la intimidad y respetando el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. Esto implica que no se podrá utilizar una cámara todo el tiempo dentro del trabajo, del domicilio del teletrabajador, revisando todo el tiempo que hace, porque eso ya violenta la intimidad del teletrabajador. Señala que solamente se podrán utilizar cámaras de video y micrófonos para supervisar el trabajo de manera extraordinaria, no de manera ordinaria. Ajá. O cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona bajo esta modalidad lo requiera. Un ejemplo sería alguien que, no sé, que se dedica a promocionar algún producto y que a veces la llama o da un servicio en relación con un producto que vende la compañía y a veces la llamada va a ser grabada. Entonces, bueno, ahí sí podrá establecerse esa obligación de grabarla. Ok, adelante, Andy, por favor. Las condiciones especiales de seguridad en el trabajo, como lo comentamos, señala el artículo 330J que será por conducto de una norma oficial mexicana que tendrá 18 meses para ser emitida y que va a considerar los factores ergonómicos, psicosociales y algunos otros riesgos que se van a tener que analizar y cumplir las disposiciones de esa norma oficial por parte de los patrones y trabajadores en esta modalidad.
Yo creo que esa norma va a ser una norma muy amplia, o van a ser varias normas, porque los factores ergonómicos son unos, los psicosociales son otros y los riesgos son otros. Entonces, no creo que sea una sola norma la que abarque todo este tipo de cuestiones. Adelante, Andy, por favor. La inspección, bueno, pues también la norma, la nueva reforma, acuérdense que el derecho del trabajo está conformado por el derecho individual, el derecho colectivo y el tema de las autoridades del trabajo. El trabajo no puede quedar sin supervisión por parte del Estado. Entonces, eso hace que las autoridades en materia del trabajo sean muy importantes para evitar el abuso del patrón sobre el trabajador. Entonces, también en el artículo 330K establecieron que los inspectores del trabajo tienen ciertas atribuciones y entre ellas está inspeccionar los registros e insumos entregados a las personas teletrabajadoras, vigilar que los salarios que se le paguen a los teletrabajadores no sean menores a los salarios que se le pagan a las personas que presencialmente prestan el servicio y verificar el cumplimiento de las obligaciones de este título. Ajá. Adelante, Andy. El trabajo a distancia durante la pandemia. Fíjense que el trabajo a distancia durante la pandemia generó muchas situaciones de interpretación para aplicar o no, o para tratar de desentrañar si se tiene que aplicar o no esta disposición, este capítulo a los trabajadores que durante la pandemia están trabajando desde su domicilio. ¿Por qué? Acuérdense que con motivo de la pandemia se suspendieron las actividades dentro de los centros de trabajo que no fueron considerados como esenciales y se estableció que no se podían desempeñar actividades en esos centros de trabajo. Esto hizo que en un análisis de la Ley Federal del Trabajo se aplicaba o se generaba una causal de suspensión colectiva de las relaciones de trabajo que se establece en el artículo 427, fracción primera, por causa de fuerza mayor, pues el trabajador no podía prestar el servicio, el patrón no podía recibir el servicio en el centro de trabajo, y entonces se podía suspender la relación, no prestando el servicio y no pagando el salario. No obstante ello, los patrones y trabajadores convinieron en que fueran a prestar sus servicios cuando se podía, porque no todos los puestos de trabajo se pueden prestar en sus servicios teletrabajando, sino que cuando se podía se fueran a teletrabajar a sus domicilios y así todos ganaban. El patrón lograba que el trabajador prestara el servicio, no lo liquidaba, no se daba la terminación y le pagaban a cambio su salario. Ajá. Entonces este acuerdo fue previo a la entrada en vigor de esta reforma y por ahí podríamos establecer y se queda ahí como parte de las cuestiones que tienen que resolver los tribunales si ese teletrabajo, porque sabemos que es más del 40%, es ocasional con motivo del semáforo o se tiene que, no es ocasional porque ya se volvió un hábito, ya es habitual y por ende se tendría que pagar. En mi punto de vista, sí es ocasional y no se tendría que pagar nada a los trabajadores más allá del otorgamiento de las herramientas que ya se dio. Yo hablo de los servicios de telecomunicación y de energía eléctrica, porque bueno, fue así como lo convinieron y además fue previo a la entrada en vigor de la reforma. Entonces, en mi punto de vista, no es aplicable el pago a estos trabajadores de estos servicios, ni siquiera después de que entrara en vigor, porque ya empezó la relación con ese convenio antes de que se emitiera la ley. Adelante, Andy, por favor. Seguridad social, esto es muy importante. La ley del Seguro Social señala que el salario diario base de cotización de los trabajadores se conformará con los pagos que el patrón haga en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentos, primas, comisiones, etcétera, que se le otorgue al trabajador, ojo, por su trabajo, no para su trabajo, sino por su trabajo. Y establece ahí que se excluyen de los integrantes del salario base de cotización. En la fracción primera señala los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares. Yo considero que estos otros similares son los pagos que se le hagan al trabajador
por los costos del teletrabajo, por el costo de energía eléctrica y por el costo de la telecomunicación. Esos costos son para el desempeño del trabajo, no son por el desempeño del trabajo, son para que lo pueda desempeñar en esta vía de del teletrabajo. Entonces, por eso es que hay que cuidar muy bien el concepto de pago que se va a establecer en los recibos de pago de salarios para que el patrón pueda cubrirlos al trabajador, deducirlos con la nómina, como se tenga que deducir, y que no forme parte integrante del salario base de cotización del trabajador ante el IMSS, ni del salario diario integrado del trabajador para efectos indemnizatorios. Si se cuida ese concepto, se ingresa en el concepto adecuado contablemente que se ha sugerido que sea viáticos, teletrabajo. Sabemos que no es un viático, pero el viático no forma parte integrante del salario y tiene una exención específica, pero a encuadrar bien el concepto para que no forme parte de ese salario base de cotización, porque realmente no lo es para el desempeño del trabajo, no por el desempeño del trabajo. Adelante, Andy, por favor. Y las conclusiones. Vamos a cerrar con este tema. Y nosotros concluimos lo siguiente. Primero, es importante que el patrón determine qué trabajadores van a pasar a la modalidad de teletrabajo y quiénes serán ocasionales. Si ya tenemos algunos trabajadores en esta modalidad y son ocasionales por el semáforo, regresan y se van conforme el semáforo lo indique, pues ellos no son teletrabajadores, pero habrá otros que se determine que sí. Y esos podríamos ya establecer la opción de pasarlos a teletrabajadores directo, ¿no? Esa es una decisión de negocio que tiene que hacer el patrón. 2, adecuar los contratos de trabajo del personal que va a desempeñar con la modalidad del teletrabajo, ¿sí? Y tenemos que establecer lo que habíamos platicado, el derecho a la desconexión, todas estas cuestiones de capacitación dentro de esos contratos que se tienen que modificar. 3, pactar con los trabajadores que desarrollarán esta modalidad los costos por el desarrollo de la misma, ya sea que se haga mediante reembolso o se haga una cantidad fija y se vaya revisando esa cantidad anualmente o semestralmente según los costos que se generen, podrán irse pactando, pero se tienen que pactar, es muy importante. 4, integrar la modalidad de teletrabajo al contrato colectivo y al reglamento interior del trabajo. 5, establecer mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de las actividades de los teletrabajadores. Aquí viene una O y una S porque hay unas que son obligatorias y otras que son sugerencias. Aunque se establece dentro de las cuestiones que tiene que hacer el patrón, si el patrón no lo hace, el mecanismo para supervisar las actividades del teletrabajador, no habrá sanción, no hay ningún problema. Pero bueno, se sugiere que se haga porque evidentemente entre estos sistemas de supervisión sean más complejos, pues será más productivo el trabajo del teletrabajador. 6, elaborar el registro de los insumos entregados a las personas teletrabajadoras. Este sí es obligatorio, sí lo va a revisar en su momento la inspección en el trabajo. 7, desarrollar políticas de prestación de servicios y mecanismos de protección de datos para el desempeño del teletrabajo, también es una sugerencia. 8, adecuar los conceptos de pago de los costos del teletrabajo en los recibos de pago de salarios, es una sugerencia. Si de repente el patrón dice, no, yo se lo voy a dar incrementándole un porcentaje de su salario, está bien, quizá lo pacten así, pero si ese trabajador llega a hacer una reclamación y se le llega a indemnizar, eso será parte de su salario diario integrado e integrará para efectos indemnizatorios y de seguridad social. 9, establecer el procedimiento de reversibilidad en los contratos de trabajo de los trabajadores que cambiarán de presencial a teletrabajo. Ese tema de la reversibilidad es muy importante que se pacte. Es una sugerencia, vaya, no es que esté obligatorio, pero no queremos dejar a la problemática que se presente cuando se dé esta situación y eso se tiene que hacer sobre el contrato de trabajo. Muchas gracias. Fíjense que esta figura del teletrabajo yo sé que es muy controversial. Muchos abogados señalan que solo va a esconder que no le dieron armas a las autoridades para desentrañar qué trabajadores sí van a estar teletrabajando y cuáles no. Y por eso, por ende, van a seguir escondidos esos teletrabajadores sin cumplir con los derechos que establece este capítulo. Pero yo creo que es un paso muy bueno que se agilizó y se generó urgencia con motivo de la pandemia
y que es un tema que se va a quedar. Muchas corporaciones ya no van a necesitar las instalaciones tan grandes que tenían y van a hacer espacios menores utilizando el teletrabajo. En mi punto de vista me gustó la reforma, no por el grado técnico que haya tenido para su emisión, sino por la intención de la misma. Entonces, bueno, vamos a ver, está muy reciente, vamos a ver cómo se va presentando y vamos a ver cómo viene la norma oficial ahora antes de julio o en julio del año que viene. Muchas gracias y seguimos a sus órdenes para cualquier duda o comentario, poderle responder. Gracias, Jorge. Vamos a pasar en breve a las preguntas y me están llegando por aquí. Recuerden que pueden... Ok. Aquí me están llegando dudas, Jorge. Mira, la primera es de Laura. Nos dice, este gasto que se está mencionando sobre los servicios que se les tienen que cubrir a los teletrabajadores, ¿cómo se maneja en contabilidad y o para el SAT? Sí, tienen que encontrar contablemente cómo lo pueden hacer. Yo en mi sugerencia lo ingresaría como viáticos diagonal teletrabajo para deducirlo como se deducen los viáticos, que no integre el salario base de cotización del trabajador y se aplique la deducibilidad correspondiente. Creo que por ahí, si bien es cierto, no es un viático, también no podemos dejar de lado que no está el concepto de gastos teletrabajo. Podemos establecerlo así, podemos establecerlo como un reembolso de gastos teletrabajo y entonces lo deducimos como un reembolso de gastos. Al final del día es eso. Es el pago del costo por el teletrabajo y no integra salario base de cotización ni salario indemnizatorio. Gracias. Siguiente duda, nos dice Hugo, soy una empresa de servicio esencial, en la cual el personal del área administrativa por semáforo y capacidad del edificio labora al 70%, desde sus casas, obviamente. Por lo regular, 5 de los 6 días que laboramos. De acuerdo con lo comentado por usted, las circunstancias de la pandemia y semáforo actual, no estamos obligados a pagar los costos de los insumos. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Fíjate que ahí hay un tema muy interesante. Si ya nos había pasado. Acuérdense que aquí ellos sí pueden regresar porque son una empresa esencial. No tendrían que tener restricción para regresar al centro de trabajo a prestar los servicios. Entonces es una decisión de negocio. Fue la empresa la que le dijo, no regresen. Presten los servicios allá, es más del 40%, pero préstenlos a distancia, obviamente para guardar el distanciamiento social y todo, prevenir el contagio. Eso es muy normal, está bien. El tema es que ellos no tienen la ocasión del semáforo, o sea, ustedes como empresa no están limitados a prestar el servicio en el centro de trabajo, pero viene la otra parte. Si se pactó así con los trabajadores, antes de que entrara en vigor la reforma, se pudiera considerar que no les afecta para hacer una modificación y empezar a pagarle los gastos. No obstante ello, yo sí les sugiero que hagan los convenios con estos trabajadores en el sentido de que si van a ser ocasionales nada más mientras dure la pandemia, se establezca de esa manera. Y con eso ya van a ser ocasionales y además que no aplica por la retroactividad de la ley, no tendrían que pagar estos insumos del teletrabajo. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta, ¿qué pasa con el tema de riesgo de trabajo? Al estar en home office, el riesgo para el empleado es más alto. ¿Cómo se considerará el cálculo? Fíjate que ese es un tema muy importante. Los riesgos de trabajo que sucedan dentro del trabajo, dentro del domicilio del trabajador, van a ser considerados como riesgos de trabajo y les van a impactar a las empresas en el pago de la prima del seguro de riesgos de trabajo. No hay manera de determinar que si es teletrabajador, que no fue en ejercicio del trabajo. Acuérdense que la jornada de labores es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón, está ejecutando el trabajo o no. Entonces, si está dentro de su domicilio y se accidenta dentro de su domicilio, en día laborable, ojo, eso sí también es importante, será considerado riesgo de trabajo. La ley del Seguro Social no ha sido reformada y no le veo
no le veo forma de que se reforme en corto plazo. Acuérdense que la Ley Federal del Trabajo, pero la Ley del Seguro Social, es muy estricta, y como le han tomado el pelo con este tipo de los riesgos de trabajo, de las incapacidades, de las pensiones, durante muchos años al Seguro Social, no se ha reformado en el sentido de flexibilizar si el accidente fue fuera del domicilio del trabajador y ya no es considerado como riesgo, o alguna modalidad que podamos identificar como una atenuante, una excepción del riesgo de trabajo. Entonces, al no existir, yo creo que esos riesgos que sucedan en el domicilio del trabajador o en cualquier lugar, si es que el trabajador tenía la libre disposición de prestar el servicio desde donde él quisiera, van a ser considerados como riesgos de trabajo. Gracias. En el caso de la supervisión, entonces, ¿de qué forma puedo medir al trabajador que verdaderamente está trabajando? Mira, hay muchos mecanismos. Hay mecanismos inclusive de software que le dan la posibilidad al patrón de que, sin tener una cámara revisándolo todo el día, la ejecución del trabajo, sí pueden medir la actividad que tengan los trabajadores dentro de los sistemas que ellos integren. Esta es una cuestión muy importante. El teletrabajo se compone con 3 requerimientos muy importantes. El primero es el organizacional, para determinar quiénes van a ser los teletrabajadores. El siguiente es el tecnológico y el tercero es el jurídico. En el requerimiento tecnológico será cuestión de los patrones con los ingenieros, los tecnológicos, establecer las medidas necesarias para poder ver la productividad de los teletrabajadores, sin que se violente su intimidad. Sí los pueden revisar, pero sin que se violente la intimidad. Yo creo que una cámara, un micrófono prendido todo el tiempo, violenta la intimidad del teletrabajador. Tendremos que ver cómo, quitando eso, se puede hacer, y yo creo que es mediante la actividad que tengan en sus computadoras la que va a decir qué tanta productividad está teniendo o no. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y que también se establezcan objetivos, KPIs o cualquier otro indicador que nos permita evaluar el desempeño de las personas. Muy bien, pasamos a la siguiente duda de Beto. El reembolso por los pagos de luz, internet, etcétera, ¿cómo lo puedo establecer en el contrato de trabajo? Con todas sus letras, los establece de esa manera, que se puede establecer que será mediante reembolso. Ajá. Si el patrón determina, oye, bueno, tú contrata el servicio de internet y me traes el contrato, el recibo que te den mes a mes y yo te lo reembolso, pues el trabajador llegará cada mes, oye, ya me llegó el cobro. Ah, bueno, ¿cuánto fue? Fue tanto, te lo pago. Ajá, eso es ya mediante reembolso. El de la luz, es muy difícil establecer qué porcentaje de la luz realmente va a ser aplicable, pero lo pueden pactar entre las partes. Ajá, y señalarle o exhibirle el trabajador al patrón el gasto de luz, el gasto hecho por la telecomunicación, y vía reembolso se lo paga. Eso se puede establecer dentro del contrato, que mes a mes, dentro de los primeros 15 días o los 5 días siguientes a que el trabajador reciba el gasto y el cobro del uso de la telecomunicación, lo presentará el patrón para su reembolso entre los 5 días siguientes. Es una opción para modificarse de esa manera vía reembolso dentro del contrato de trabajo. Gracias. Nos pregunta Angie, ¿qué pasa si el patrón no quiere pagar los gastos? ¿Qué pasa si el patrón? Ok, hay que ver si se estableció la modalidad de teletrabajo entre las partes. Si el patrón la estableció y de repente no quiere pagar los gastos, yo creo que es una falta del patrón para con el trabajador. El tema es que, como no es un gasto y no es salario, también no podría haber una causal de rescisión. Tendríamos que ver si, con el paso del tiempo y madurando las ideas por parte de los tribunales, se puede establecer si en materia de teletrabajo, al ser indispensable el pago de los gastos del patrón al trabajador, el hecho de que el patrón incumpla con esa obligación se pudiera equiparar a una causal de rescisión. Pero esto, como es tan reciente, no te podría yo decir que se equipara a una causal de rescisión hoy en día. Quizá no se equipare, pero si se madura la idea y se determina que el gasto es indispensable para la prestación del servicio,
entonces pudiera ser que sí llegara la repetición del incumplimiento de estos pagos a generar alguna causal de rescisión del trabajador al patrón. Excelente, muchas gracias. Si una persona que se desempeña por teletrabajo tiene que salir al domicilio de la empresa y en el trayecto de regreso a su casa sufre un accidente, ¿se considera como accidente de trabajo o no por ser trabajadora de teletrabajo? Yo creo que sí se considera. Al final del día estaba dentro de la jornada e iba a su fuente de trabajo, se tendrá que considerar como accidente de trabajo. Hay que ver el tema de los accidentes en trayecto y todo, pero esos son antes del inicio de su jornada de labores, y cómo impactan en la empresa como riesgo de trabajo, pero si ya está dentro de la jornada y se tiene que mover, yo creo que es riesgo de trabajo. Ok, muchas gracias. Y por último, la última duda que nos está llegando dice, en el caso de reembolso del gasto, el comprobante no está a nombre de la empresa. El SAT no lo aceptará para deducción. Sí, lo sé, ese es de los temas que se tendrán que ir afinando contablemente. Yo creo que la ley fiscal va atrás de la reforma del teletrabajo, o sea, ya se dio el paso del teletrabajo y hay que ver cómo todos esos detalles, quizás se emita una miscelánea fiscal donde se aclare ese punto. Yo creo que va a ser obligatorio que se emita esa miscelánea fiscal y que se establezca que se puedan hacer los reembolsos deducibles, no obstante que no venga el comprobante a nombre de la empresa. Obviamente, si el trabajador contrata el servicio de telecomunicación y lo saca a nombre de la empresa y lo paga la empresa, pues lo deducirá como lo deduce normalmente, porque vendrá a su nombre. Pero es muy común que tanto el recibo de luz como el recibo de telecomunicación no salga ni siquiera a nombre del trabajador. Sale a nombre del dueño, si es que renta, del anterior propietario, de la esposa o de alguien, y entonces no hay un vínculo de que sea del trabajador por ese gasto. Yo creo que eso lo tenemos que superar y se tiene que superar por las leyes fiscales con alguna resolución miscelánea que hable de ese tema. Yo creo hoy en día que con el contrato de teletrabajo donde se pacte el costo, la solicitud de reembolso y el pago de reembolso dentro del CFDI, lo podrá hacer deducible la empresa como tal, ¿no? Como un reembolso. Perfecto. Y otra pregunta de Gaby. Entonces, ¿habría que cambiar el contrato de trabajo? ¿Me puedes asesorar? Por supuesto, y sí se tiene que cambiar. Se tiene que ajustar porque acuérdate que está una disposición expresa donde se establece que se tendrá que establecer por escrito la modalidad de teletrabajo. No puedes quedarte con tu mismo contrato si es que ya pasaste a un trabajador de ser convencional a la modalidad de teletrabajo. Se tiene que hacer el cambio y se tiene que hacer por escrito. Nosotros ya desarrollamos ese contrato desarrollamos varias cosas, desde el contrato nuevo de un teletrabajador nuevo, de nuevo ingreso, el movimiento de un trabajador presencial al modo de teletrabajo. Hicimos también el capítulo de teletrabajo para el contrato y el reglamento interior, la solicitud de la reversibilidad, también ya tenemos elaborada esa solicitud, tanto del patrón como del teletrabajador para hacerlo, y hay varios documentos específicos para esos movimientos que los tenemos ya elaborados, pero sí hay que documentarlo. Gracias. Nos están preguntando si daremos otros webinars al respecto. Sí, vamos a seguir con información gratuita para todos ustedes. Les estoy poniendo en esta cajita donde están las dudas una liga donde se pueden registrar. También en pantalla ya están apareciendo los datos de contacto de martinezygonzalez.com, a donde pertenece el licenciado Jorge, que nos está asesorando el día de hoy. Lo pueden contactar por esos medios. Y también los datos de contacto de Estrategia Humana. Vamos a estar compartiendo con ustedes más información. No sé si tengas algún otro comentario, Jorge. Estoy esperando a ver si llega otra duda. Pues solo agradecerles el tiempo. Siempre el tiempo que se le dedica al derecho del trabajo, que es a mí la rama que me apasiona y que me encanta, siempre se lo agradezco, y agradecerles mucho a Estrategia Humana, a Dolores y a Andrea por todo el apoyo y el esfuerzo, y
ofrecerles una disculpa por el tema del cambio de la liga, que bueno, pues esto estamos expuestos siempre a este tipo de cuestiones. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Jorge. Gracias a Martínez y González que se hacen presente en esta sesión. Y a todos ustedes que siguen conectados, sí va a quedar grabado el webinar. De hecho, si ustedes ahorita en este momento regresan la grabación, ya debe de venir una opción para que ustedes le pongan pausa, regresen la grabación y lo puedan consultar desde un inicio. Cualquier duda que tengan nos pueden contactar a estos medios que están en pantalla. Les agradecemos mucho su paciencia y pues bueno, como bien dice Jorge, pues este tema de a veces los problemas técnicos se dan en el teletrabajo y siempre hay que estar preparados. Te agradezco mucho, Jorge, y si no hay más dudas, pues damos por cerrada esta sesión. Gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Gracias nuevamente. Suerte. Gracias. Bye.